Primer contacto y miedo. El día que llegaron los Sarconi quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad como una cicatriz. Era una fresca mañana de otoño en 2157, cuando las enormes naves aparecieron en la órbita de la Tierra. Sus elegantes agujeros de obsidiana reflejaban los rayos del sol en patrones. Deslumbrantes, el mundo observó con asombro y terror mientras las naves alienígenas flotaban silenciosamente sobre las principales ciudades, su presencia una declaración innegable de que la humanidad ya no estaba sola en el universo Ladora. Amelia Chin deja a Shob, bióloga de la Agencia Espacial Global, parada en la bulliciosa sala de control, sus ojos fijos en las pantallas de masaje, que mostraban transmisiones en vivo de todo el mundo. La tensión en el aire era palpable, mientras los líderes mundiales se apresuraban a formular una respuesta a este evento sin precedentes. El corazón de Amelia se aceleró con una mezcla de miedo y emoción. Este era el momento para el que había pasado toda su carrera preparándose, pero nada podría haberla preparado realmente para la realidad del primer contacto. El Dr. Chen, donde recibió una transmisión de las naves alienígenas, anunció a su asistente, Alex. Su voz temblaba levemente. Amelia asintió, preparándose para lo que vendría después. La habitación quedó en silencio mientras la transmisión comenzaba a reproducirse. El mensaje no era lo que nadie había esperado. En lugar de palabras de paz o amenazas de conquista, los extraterrestres emitieron una serie de sonidos guturales ásperos, intercalados con chasquidos y silbidos. La cacofonía envió escalofríos por la columna de Amelia y pudo ver el miedo y la confusión grabados en los rostros de sus colegas. No suena como ningún idioma que hayamos conocido, Amelia, murmuró su ceño fruncido en concentración. Necesitamos analizar esto inmediatamente. Consíganme a todos los lingüistas y criptógrafos que tenemos en el personal. Mientras las horas pasaban por tensiones en todo el mundo, alcanzaron un punto álgido las redes sociales. Explotaron con teorías y pánico mientras los gobiernos luchaban por mantener el orden. Las naves sarianas permanecieron inmóviles en el cielo, su presencia de recordatorio constante de la vulnerabilidad recién descubierta de la humanidad. Los días se convirtieron en semanas y todavía no se logró ningún progreso en descifrar el mensaje alienígena. Los Sarconi no hicieron más intentos de comunicación ni mostraron signos de hostilidad, simplemente observaron sus naves que se cernían sobre las ciudades como centinelas silenciosos. Fue el día 30, después de su llegada, que todo cambió sin previo aviso. Naves más pequeñas comenzaron a descender de las naves nodrizas. El pánico estalló en las calles mientras la gente huía temiendo lo peor. Amelia observó desde la seguridad de la sede de la GSA cuando las naves alienígenas aterrizaron en los centros de las ciudades de todo el mundo. Las criaturas que surgieron no se parecían a nada que la humanidad hubiera imaginado. De más de 8 pies de altura, los Sarconi eran de apariencia reptil con escamas iridiscentes que cambiaban de color a la luz del sol. Sus ojos eran grandes y multifacéticos como los de un insecto y se movían con una gracia inquietante que absorbía su tamaño masivo mientras los ejércitos mundiales se movilizaban equilibrados en el filo de un cuchillo. Entre la diplomacia y la guerra, los arianos dejaron claras sus intenciones con una serie de movimientos rápidos y coordinados. Comenzaron a establecer perímetros alrededor de sus lugares de aterrizaje para caballos. Los campos brillaron y cobraron existencia cortando grandes secciones de cada uno. «Ciudad, ¿allí están creando enclaves, Amelia?» Se dio cuenta de que su voz era apenas un susurro. ¿Pero por qué están tratando de protegerse de nosotros? O sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de disparos en las pantallas en las que se sumergió. Horrorizada cuando un grupo de soldados que actuaban en contra de las órdenes abrieron fuego contra los alienígenas. Las balas parecieron no tener efecto, rebotaron en las escamas de los Sarconi sin causar daño en respuesta. Los alienígenas desataron una devastadora explosión de energía que vaporizó a los atacantes instantáneamente. El mundo observó en un silencio atónito cómo los arianos se retiraban detrás de sus campos de fuerza, dejando cráteres humeantes y aterrorizar a las poblaciones a su paso. Estaba claro que cualquier intento de agresión se enfrentaría con una fuerza abrumadora en
Los días que siguieron a un punto muerto en el planeta, los Sarconi permanecieron dentro de sus enclaves, ocasionalmente aventurándose a recolectar recursos antes de retirarse una vez más. Los intentos de comunicación continuaron, fallando, y los alienígenas no mostraron interés en las propuestas humanas de paz o diplomacia. Amelia trabajó incansablemente, analizando cada fragmento de datos que habían reunido sobre los Saroni. Su biología era su alienígena como. Su tecnología desafiaba la comprensión convencional, pero no podía quitarse la sensación de que había algo que les faltaba, alguna clave para desentrañar el misterio de estos seres. A medida que las semanas se convertían en meses, la sociedad comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Las áreas que rodeaban los enclaves Sarconi se convirtieron en zonas militarizadas con vigilancia constante y patrullas fuertemente armadas. La economía global luchó por hacer frente a la pérdida de los principales centros urbanos, y una sensación de desesperanza comenzó a asentarse sobre la humanidad, pero Amelia se negó a rendirse. Sabía que la comprensión era tal vez la clave para la coexistencia. Incluso, cooperación mientras miraba las pantallas que mostraban los enclaves alienígenas. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente. ¿Y si el problema no estaba solo en el lenguaje, sino en la forma en que los humanos abordaban la comunicación con renovada determinación? Amelia se propuso reunir un equipo de pensadores no convencionales, científicos, artistas e incluso niños. Si los métodos tradicionales habían fallado, tal vez era el momento de un nuevo enfoque radical para cerrar la brecha entre las especies. Poco sabía que el avance que buscaba vendría de la fuente más inesperada, y que el destino de dos especies pronto descansaría en manos de aquellos menos preparados para soportar una carga como la del primer año de presencia sariana. Llegaba a su fin. La humanidad se encontraba en una encrucijada. El camino por delante estaba lleno de peligro e incertidumbre, pero también con el potencial de crecimiento y descubrimiento más allá de sus sueños más salvajes. La verdadera prueba de la resiliencia humana y el ingenio estaba a punto de comenzar, y el resultado determinaría el futuro, no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. Segunda parte. El embajador accidental, en 1900, la pequeña ciudad de Millbrook, justo fuera del perímetro de lo que ahora se conocía como el enclave de Nueva York. La vida había adquirido una calidad surrealista. El zumbido distante del Sarconi y el campo de fuerza se habían vuelto tan común como el canto de los pájaros, un recordatorio constante del nuevo orden mundial. Zoe Harper, de 11 años, estaba sentada en el porche delantero, balanceando las piernas distraídamente mientras observaba la barrera brillante en la distancia. A diferencia de los adultos que la rodeaban, quienes veían la presencia alienígena con miedo y sospecha, Zoe estaba fascinada. Su habitación estaba llena de dibujos de Sarian, representaciones imaginativas basadas en los destellos que captó en las transmisiones de noticias y las historias susurradas por los adultos cuando pensaban que los niños no escuchaban. Cariño, entra. ¿Se está haciendo tarde?, llamó su madre, su voz teñida con la preocupación omnipresente que se había convertido en la norma para los padres en esta nueva era. Solo 5 minutos más, mamá. Suplicó que sus ojos nunca abandonaran el horizonte. Había algo en la forma en que el campo de fuerza ondulaba en la luz del sol que se desvanecía que la cautivaba. Era hermoso de una manera extraña y de otro mundo. Mientras miraba, algo le llamó la atención. Un destello de movimiento justo más allá de la barrera. Zoe entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante en la barandilla del porche. Allí estaba de nuevo. Zoe se movió con gracia inhumana a lo largo del perímetro del enclave sin pensarlo 2 veces. Zoe saltó del porche y comenzó a correr hacia la cerca que marcaba el límite de la zona de exclusión militar. Su corazón latía con fuerza de emoción y un toque de miedo. Esta era su oportunidad de ver a un verdadero Sarian de cerca. Zoe detuvo el grito de pánico de su madre que resonó detrás de ella, pero Zoe ya estaba abriéndose paso a través de un espacio en la cerca. Su pequeño cuerpo se deslizó fácilmente más allá de la barricada destinada a mantener a los adultos a raya mientras se acercaba a la reluciente pared de energía. Zoe disminuyó su ritmo. El aire crepitaba con electricidad estática que hacía que se le erizaran los pelos de los brazos, y luego lo vio.
Aaronian, a solo unos pies de distancia al otro lado de la barrera, el alienígena era incluso más magnífico de lo que había imaginado. Sus escamas brillaban con tonos iridiscentes de azul y verde que cambiaban de color mientras se movía. Sus ojos insectoides giraron para enfocarse en ella, y So sintió un momento de miedo paralizante, pero la curiosidad rápidamente superó su inquietud. Lentamente, con cautela, So levantó la mano en un gesto tentativo. «Hola», dijo su voz, apenas por encima de un susurro. El Sarconi inclinó su cabeza estudiándola con una intensidad que hizo que So se sintiera como un insecto. Bajo un microscopio, luego, para su asombro, levantó su propia mano, un apéndice de 4 dedos con garras malvadamente afiladas, e imitó su gesto. La cara de So se dividió en una amplia sonrisa. «¿Puedes entenderme?», preguntó dando un paso más cerca de la barrera. El alien hizo una serie de chasquidos y silbidos, sus escamas destellando. En patrones que parecían casi deliberados, So frunció el ceño concentrándose mucho. En los sonidos y colores había algo familiar en ellos, algo que le hacía cosquillas en el borde de su conciencia. Sue Harper, la voz aguda del coronel Reeves, jefe de seguridad. Por el perímetro de Millbrook, atravesó el aire alejándose de la barrera. Inmediatamente sobresaltada, So se giró para ver a un grupo de soldados acercándose armas. Dibujadas, el hechizo se rompió. Miró hacia atrás al sariano solo para descubrir que se había retirado. En las sombras del enclave, mientras So era escoltada de regreso a la seguridad de la ciudad, la noticia de su encuentro se extendió como un reguero de pólvora en cuestión de horas. La Wei, Amelia Chin, estaba en un vuelo a Millbrook. Su mente corría con las posibilidades que presentaba este incidente. «¿Estás diciendo que el extraterrestre te respondió?», Amelia preguntó, inclinándose hacia adelante en su silla mientras entrevistaba a So al día siguiente. So asintió. Con entusiasmo me saludó y luego hizo estos sonidos y sus escamas siguieron cambiando de color. Era como si estuviera tratando de hablar conmigo. Amelia intercambió una mirada con el coronel Reeves, que estaba de pie con cara de piedra en la esquina de la habitación. «So, esto es muy importante. ¿Sentiste algo extraño cuando Sarian se estaba comunicando?». So frunció el ceño. Pensando mucho, era extraño. Los sonidos y los colores, como si formaran imágenes en mi cabeza. No son claras, sino como sentimientos. Realmente no puedo explicarlo. El corazón de Amelia se aceleró. ¿Era el avance que habían estado buscando? De alguna manera, esta joven había logrado establecer una forma rudimentaria de comunicación con los extraterrestres, algo que había eludido a los principales científicos del mundo durante más de un año. «Coronel, necesitamos establecer un entorno controlado donde So pueda interactuar con los Sarconi nuevamente», dijo Amelia en su mente. «Ya está formulando planes. Si puede comunicarse con ellos, incluso en un nivel básico, podría cambiarlo todo». Reeves negó con la cabeza con firmeza. «Absolutamente no. Es demasiado peligroso. No tenemos idea de lo que son capaces estas criaturas, pero no me hicieron daño». So protestó. Parecían curiosos, como si quisieran entendernos también. El debate continuó. Durante días, los padres de So estaban comprensiblemente aterrorizados ante la idea de que su hija fuera utilizada como enlace con una especie alienígena. Los militares se oponían vehementemente a que cualquier civil permitiera que un niño se acercara a los Saroni, pero Amelia era persistente y argumentaba que esta podría ser su única oportunidad de establecer un contacto significativo. Finalmente se llegó a un compromiso. Se construiría una instalación fuertemente custodiada cerca del perímetro del enclave de Nueva York. So podría interactuar con los Saroni bajo estricta supervisión con capas de medidas de seguridad para garantizar su seguridad mientras se hacían los preparativos. So se encontró en el centro de un torbellino de actividad. Se sometió a cursos intensivos de biología Cenov, lingüística e incluso diplomacia básica. A pesar de todo, permaneció emocionada y decidida, impulsada por una curiosidad innata que parecía reflejar la de los mismos sarianos. El día del primer contacto oficial, Yegoso se paró en la habitación blanca estéreo, separada de un solo sariano, por una barrera transparente. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba su mano en el ahora familiar saludo. El extraterrestre respondió de inmediato sus escamas.
Parpadeando en una deslumbrante exhibición de colores, So se concentró permitiendo que su mente se abriera a las extrañas sensaciones que acompañaban la comunicación sariana. Imágenes y emociones inundaron su conciencia, curiosidad, precaución, un deseo de entender. Así que se concentró en proyectar sus propios pensamientos y sentimientos, a cambio imaginándolos como colores y sonidos, en la sala de observación. Amelia y su equipo observaron con asombro cómo So y los arianos participaban en lo que solo podía describirse como una conversación. Era diferente a todo lo que habían visto, una forma de comunicación que trascendía las barreras del lenguaje y las especies. Pasaron las horas y lentamente, dolorosamente, comenzó a surgir la comprensión. Los arianos parecían no ser invasores, sino refugiados. Su mundo natal había sido destruida y la tierra era su última esperanza de supervivencia. Sus acciones, que habían parecido hostiles y territoriales, nacieron del miedo y de una desesperada necesidad de autoconservación. Cuando el sol se puso en ese día trascendental, So emergió de la instalación exhausta pero emocionada. Había hecho lo que ejércitos de científicos y diplomáticos no habían podido hacer. Había construido un puente entre dos mundos. La noticia se difundió rápidamente, encendiendo la esperanza en un mundo que se había tambaleado al borde de la desesperación. Los Harkonnen ya no eran vistos como monstruos inescrutables y comenzaron a ser vistos bajo una nueva luz. La humanidad, enfrentada al conocimiento de que ya no estaban solos en el universo, se encontró reevaluando su lugar en el cosmos. So. Harper, el embajador accidental, había puesto en marcha una cadena de eventos que reformarían el futuro de ambas especies, pero cuando cayó la noche y se quedó dormida soñando con escamas brillantes y objetos alienígenas, permaneció felizmente, ignorante de los desafíos y peligros que aún la aguardaban. El viaje hacia la verdadera comprensión y cooperación apenas había comenzado, y el camino a seguir estaba lleno de obstáculos. Pero en el corazón de una joven que se atrevió a alcanzar a través de las estrellas, se habían plantado las semillas de un futuro más brillante. Los secretos del imperio Sarian, a medida que las semanas se convertían en meses, la capacidad única de So para comunicarse con los Sarian se convirtió en un activo invaluable en el creciente diálogo entre especies. La empatía y la apertura naturales de la joven le permitieron profundizar en la psique alienígena más de lo que cualquier humano adulto había logrado, a través de sus intercambios poco convencionales de colores, sonidos e impresiones telepáticas. Comenzó a surgir una imagen más clara de la sociedad Sarian. La Wei, Amelia A. Chen, trabajó incansablemente junto a So, documentando meticulosamente cada interacción y juntando lentamente un léxico de comunicación Sarian. Fue un trabajo minucioso, pero con cada sesión la niebla de malentendidos entre las dos especies comenzó a levantarse. Un momento particularmente trascendental, día mientras So se sentaba con las piernas cruzadas ante la barrera transparente frente a su ahora familiar contraparte sariana, a quien había apodado Prisma debido a sus patrones de escala particularmente vibrantes, se produjo un gran avance. Las escamas del prisma ondularon en una secuencia compleja de colores, acompañado por una serie de bajos golpes que So sintió más de lo que escuchó. Imágenes inundaron su mente. Vastas ciudades de Midometsino, espiras cristalinas, naves espaciales que parecían doblar la estructura del espacio mismo y en el centro de todo un orbe pulsante de energía que irradiaba poder y conocimiento, el Nexus Sastlas. Palabras alienígenas se formaban de alguna manera en sus labios. Se volvió hacia Amelia con los ojos muy abiertos por la emoción. Me están mostrando su mundo natal, o lo que queda de él, el Nexus. Es como su versión de Internet, pero mucho más está vivo. Amelia se inclinó hacia adelante, su bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. ¿Puedes describirlo con más detalle? La chica cerró los ojos concentrándose en el flujo de información que fluía de Prism. Es una red que conecta a todos los Harkonnen, ¿no? Solo con información, pero con conciencia pueden compartir recuerdos, So. Cerró los ojos concentrándose en el flujo de información que fluye desde Prism. Es una red que conecta a todos los Harkonnen, no solo con información, sino con conciencia pueden compartir recuerdos, emociones, incluso sueños. Así es como han
Logrado una tecnología tan avanzada, toda su especie piensa e innova como una. La mente de Amelia corrió con las implicaciones y este Nexus fue destruido junto con su mundo natal. Zoe asintió lentamente. Su expresión se oscureció, mientras procesaba las emociones que Prism estaba proyectando, no destruido, corrompido. Algo salió mal como un virus, pero peor, comenzó a torcer su conciencia compartida, volviendo los unos contra otros. Es por eso que se inundan a medida que las sesiones continuaban. Más detalles de la civilización sariana salieron a la luz. Eran una especie que había evolucionado más allá de la necesidad del lenguaje verbal, confiando, en cambio, en sus habilidades telepáticas avanzadas y el nexus para comunicarse y preservar su historia, su sociedad. Se construyó sobre una base de conocimiento compartido y toma de decisiones colectiva, un marcado contraste con la naturaleza individualista de la cultura humana. La revelación del Nexus y su corrupción arrojaron nueva luz sobre las acciones de los Sarkoni al llegar a la Tierra. Su comportamiento aparentemente hostil y su aislamiento autoimpuesto no fueron actos de agresión, sino medidas desesperadas para protegerse a sí mismos y a la humanidad de los efectos persistentes del Nexus corrupto, mientras Zoe profundiza en la historia de Sarkoni. Ella comenzó a juntar las piezas de los eventos que llevaron a su éxodo hace siglos. En el apogeo de su civilización, los Saroni habían logrado lo que creían que era el pináculo de la evolución, una síntesis de vida orgánica y tecnología a través del nexo, pero su arrogancia los había cegado a los peligros de una conexión tan íntima. Era como un sueño que se convertía en una pesadilla. Zoe explicó a la audiencia envuelta de científicos y funcionarios del gobierno que creían que habían creado una utopía, pero en cambio abrieron la puerta a algo oscuro. La corrupción del nexo había comenzado lentamente, casi imperceptiblemente. Las emociones y pensamientos negativos que siempre habían existido, pero que generalmente se equilibraban con los positivos, comenzaron a amplificarse y propagarse a través de la red. La paranoia, la agresión y el miedo infectaron la conciencia colectiva como un virus. Cuando los Saroni se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, era casi demasiado tarde. En un intento desesperado por sobrevivir, una facción de Saroni había logrado cortar su conexión con el nexo y huir de su mundo moribundo. Pero el viaje había cobrado su precio, aislados de la conciencia colectiva, que había sido la piedra angular de su existencia. Muchos Saroni luchaban por funcionar como individuos. La tensión y el miedo que los humanos habían percibido en ellos eran tanto un resultado de este trauma como una reacción a un mundo nuevo y potencialmente hostil. Cuando Zoe compartió estas revelaciones, la actitud hacia los Saroni comenzó a cambiar. La empatía reemplazó al miedo cuando la humanidad se dio cuenta del verdadero alcance de la pérdida y el sufrimiento de los alienígenas. Sin embargo, esta nueva comprensión también trajo consigo una comprensión aterradora. La corrupción que había destruido el mundo natal de los arianos podría representar potencialmente una amenaza para la Tierra también. Amelia, trabajando en estrecha colaboración con un equipo de biólogos de la Mazorca y científicos informáticos, comenzó a teorizar sobre la naturaleza de la corrupción del Nexus. Si es alguna forma de código o patrón de energía autopropagante, existe la posibilidad de que haya seguido a los Sarkoni aquí, explicó durante una sesión informativa de alto nivel. Que necesitamos comprenderlo mejor para proteger a nuestras dos especies. Los Sarkoni, a través de sus comunicaciones con Zoe, expresaron su voluntad de compartir su conocimiento para ayudar a la humanidad a prepararse para este potencial amenaza. Sin embargo, advirtieron que la exposición directa a su tecnología podría ser peligrosa para los humanos, cuyas mentes no habían evolucionado para manejar conexiones telepáticas tan intensas. A medida que la gravedad de la situación se hizo evidente, los líderes mundiales convocaron una cumbre de emergencia para discutir el camino a seguir. El debate se acaloró. Algunos argumentaron a favor de cortar todos los lazos con los Sarkoni para proteger a la Tierra de una posible contaminación, mientras que otros vieron la cooperación como la única forma de enfrentar esta nueva amenaza en medio de esta agitación global. Zoe se encontró asumiendo una inmensa responsabilidad.
Su capacidad única para comunicarse con los Sarian la convirtió en el basurero de los esfuerzos de la humanidad por comprender y prepararse para los desafíos que se avecinaban. El peso de esta carga comenzó a pasar factura a la joven que luchó por equilibrar su nuevo rol con la vida normal que una vez había conocido. Una noche, mientras Zoe yacía en la cama sin poder dormir debido a los pensamientos arremolinados y los recuerdos alienígenas que ahora ocupaban su mente, tomó una decisión. Si la humanidad y los Saroni iban a sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, tendrían que confiar completamente el uno en el otro y esa confianza tendría que comenzar con ella a la mañana siguiente. Zoe se acercó a Amelia con una propuesta atrevida. «Quiero entrar al enclave Sarconi, ella», dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía no solo comunicarse a través de barreras. «Necesito ver su mundo para comprenderlos completamente. Es la única manera». La reacción inicial de Amelia fue de sorpresa y rechazo, pero cuando Zoe explicó su razonamiento, la científica comenzó a ver la lógica en el plan de la niña. Si pudieran establecer un verdadero contacto físico, con los Saroni podría acelerar su comprensión y cooperación exponencialmente a medida que comenzaban los preparativos para este paso sin precedentes. Las tensiones aumentaron en el mundo. Observamos con gran expectación cómo la humanidad se preparaba para dar su primer paso verdadero en un mundo extraño para Zoe. Fue un viaje a lo desconocido lleno de terror y euforia. Nadie sabía que este acto valiente desencadenaría una cadena de eventos que no solo decidirían el destino de dos especies, sino que potencialmente remodelarían la estructura misma del universo. Cuarta parte. La resistencia humana surge cuando se difundió la noticia de la entrada planificada de Zoe al enclave de Sarian. Encendió una tormenta de controversia en todo el mundo, mientras que muchos lo vieron como un paso necesario hacia la cooperación y la comprensión. Otros lo vieron como una puesta en peligro imprudente de un niño y una amenaza potencial para la seguridad de la humanidad. En los días previos al evento, estallaron protestas en ciudades de todo el mundo. Los carteles con lemas como «Protejamos a nuestros niños y a la humanidad» llenaron las calles mientras los contramanifestantes defendían la importancia de la cooperación entre especies. El debate se desató en los canales de noticias, las redes sociales y en los hogares de todo el mundo. En medio de este caos, un movimiento más siniestro estaba tomando forma. Un grupo que llamaba a ellos mismos comenzaron el Frente de Resistencia Humana, HRF, y para ganar, tracción difundiendo miedo y retórica xenófoba liderada por el carismático y despiadado exoficial militar coronel Víctor Joffor, el HF pintó a los Sarconi como una amenaza que necesitaba ser eliminada a toda costa. Joffor, voz herida a través de manifestaciones clandestinas y foros en línea, encriptados. «No podemos confiar en estos alienígenas». Él truenó, destruyeron su propio mundo y ahora buscan hacer lo mismo con el nuestro. Debemos atacar, primero expulsarlos de nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde. Mientras Zoe se preparaba para su viaje histórico a este enclave aroniano, seguridad a su alrededor, reforzada la doctora Amelia Chen, ahora sirviendo como asesora científica y una figura materna sustituta para la joven, rara vez se apartaba de su lado a pesar de la creciente tensión. Zoe permaneció resuelta en 1902 su decisión. «Sé que la gente está asustada», se confió en Amelia una noche, «pero si pudieran sentir lo que siento cuando me comunico con Prism, entenderían que los Sarconi no son nuestros enemigos, solo están perdidos como lo estaríamos si nos tuvo que dejar la Tierra atrás el día de la entrada de Zoe». En el enclave amaneció brillante y claro, mientras ella estaba de pie al borde del reluciente campo de fuerza, vestida con un traje protector especialmente diseñado. El mundo contuvo la respiración. Las cámaras transmitieron el evento en vivo a miles de millones de espectadores en todo el mundo, con una respiración profunda y un último saludo a los rostros ansiosos detrás de ella. Zoe atravesó la barrera por un momento. La estática llenó las transmisiones de video y luego se preguntó. El interior del enclave Sarian no se parecía a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Las estructuras orgánicas pulsaban con luz bioluminiscente, mientras los cristales flotantes zumbaban con energía,
y allí esperaban para saludar la Prisma y un grupo de ancianos Sarian, mientras So comenzaba a comunicarse con sus anfitriones alienígenas. La transmisión de sus trajes, cámaras y sensores proporcionó a la humanidad su primer vistazo real a la sociedad. Sarian, la belleza y extrañeza de todo, fue impresionante. Por un breve momento, parecía como si una nueva era de comprensión y cooperación estuviera amaneciendo, pero las fuerzas del miedo y el odio no estaban inactivas. Mientras el mundo observaba la histórica visita de So, HRF estaba poniendo en marcha sus propios planes. Hawthorne, que había reunido un número significativo de seguidores en armas almacenadas, vio la distracción de la visita de So como la oportunidad perfecta para atacar en un ataque coordinado. Las células de HRF en todo el mundo lanzaron asaltos a los enclaves sarianos. Las explosiones sacudieron los campos de fuerza, mientras militantes fuertemente armados intentaban atravesar las barreras. La repentina violencia tomó a humanos y Sarconi desprevenidos dentro del enclave de Nueva York. So se encontró atrapada en medio del caos. Los sentidos telepáticos de los Sarconi, abrumados por la repentina oleada de miedo y agresión, comenzaron a reaccionar. Instintivamente sus escamas destellaron en patrones de alarma y la energía crepitó. «A su alrededor, deténganse». So gritó tanto verbal como mentalmente, tratando de proyectar calma a ambos lados. «Por favor, ¿no entienden que no tenemos que luchar?» Pero sus súplicas fueron ahogadas por el sonido de los disparos y las armas de energía alienígena mientras la furia de la batalla. So y Prism se encontraron separados de los demás en un momento de desesperación. Prism tomó una decisión que cambiaría todo. Usando su tecnología avanzada, Prism creó una pequeña versión localizada del Nexus, un vínculo directo entre su mente y la de So. Debes entender que se comunicó, urgentemente debe ver la verdad. Antes de que So pudiera protestar, sintió que su conciencia se expandía de repente. No solo estaba viendo los recuerdos y emociones Sarian, los estaba experimentando como si fueran suyos. La historia completa de su especie, la belleza de su mundo perdido y el horror de su corrupción inundaron su mente. Y allí, escondido dentro del torrente de recuerdos alienígenas, So vislumbró algo que le hizo helar la sangre: la corrupción que había destruido el mundo natal. Sarian no había sido un accidente, había sido un arma creada por una fuerza tan antigua y terrible que los Sarian habían inundado la galaxia para escapar de ella. Mientras la mente de So se tambaleaba por esto revelación, la batalla afuera alcanzó un punto álgido. La HRF, aunque superada por la tecnología Sarconi, estaba causando daños significativos a través de números y determinación. Los Sarconi, su aislamiento cuidadosamente mantenido, se hizo añicos. Estaban comenzando a considerar medidas más drásticas para defenderse. En el centro de comando, afuera del enclave, Amelia observó con horror cómo la situación se salía de control. «Tenemos que sacar a So de allí», instó al personal militar a su alrededor. «Si cualquiera de los lados decide usar medidas más extremas, quedará atrapada en el fuego cruzado, pero extraer a So resultó más fácil decirlo que hacerlo». El caos de la batalla hizo que localizar su ubicación fuera difícil, y los campos de energía fluctuantes interferían con las señales de comunicación a medida que pasaban los preciosos minutos. El destino no solo de So, sino de las relaciones humanas, Sarkhan, y potencialmente de todo el planeta, pendía de un hilo en el corazón del enclave. So finalmente logró liberarse del torrente de recuerdos sonianos con una determinación renovada. Ella agarró la mano de Prisma. «Tenemos que detener esto», dijo firmemente, «y tenemos que advertir a todos sobre lo que viene, pero primero debemos mostrarles que no somos enemigos». Juntos, la chica humana y el alienígena se movieron hacia el centro del conflicto mientras se acercaban a las líneas de batalla. So respiró profundamente y concentró toda su energía mental en proyectar un solo mensaje poderoso, una combinación de palabras humanas e imágenes telepáticas de Sarian que gritaban por la paz. El efecto fue inmediato y sorprendente. Humanos y Sarian como se detuvieron momentáneamente, aturdidos por la fuerza de la transmisión mental de So en ese momento.
De silencio su voz sonó clara y fuerte. ¡Míranos!, gritó haciendo un gesto hacia ella misma y a Prism humano, y Zarian parados juntos. ¡No somos enemigos! Somos sobrevivientes los dos, y si no aprendemos a trabajar juntos, todos seremos víctimas mientras el polvo se asentaba y la lucha cesaba. Gradualmente, las palabras de So. Flotaban en el aire la imagen de la joven humana parada de la mano. Con Aronian se convirtió en un símbolo poderoso. Transmitido alrededor del mundo fue un momento que sería recordado en los libros de historia por generaciones por venir. El día en que la humanidad y Zarian dieron su primer paso verdadero hacia el entendimiento mutuo, pero incluso cuando una frágil pieza comenzó a formarse, Sod sabía que esto era solo el comienzo. La verdad que ella tenía brillaba en los recuerdos de Sarconi y estaba muy presente en su mente. Una amenaza mayor se avecinaba en el horizonte, una que requeriría que ambas especies superaran sus diferencias y se unieran como nunca antes cuando el sol se puso en ese día tumultuoso. Sod miró a la multitud de humanos, y Sarconi sus rostros eran una mezcla de esperanza e incertidumbre. Ella apretó la mano de Prism, ese sacando fuerza de la presencia de los alienígenas. Cualesquiera que fueran los desafíos que los esperaban, los enfrentarían juntos. La verdadera batalla, la lucha por el futuro de ambas especies, estaba recién comenzando una nueva era de cooperación. En las semanas posteriores al fallido ataque de HRF, el mundo se tambaleó al borde del abismo. La imagen de So y Prism, unidos contra la violencia, se había convertido en un grito de guerra por la paz, pero las tensiones seguían siendo altas. Los gobiernos se apresuraron a contener las consecuencias, mientras la opinión pública oscilaba de un lado a otro como un péndulo entre el miedo y la esperanza. So, ahora reconocida globalmente como un símbolo de la cooperación humana, Zarian se vio empujada a un papel que nunca había imaginado. Con la guía de Amelia y el apoyo constante de Prism, se convirtió en una defensora vocal de la cooperación entre especies. Comprender su capacidad única para superar la brecha de comunicación la convirtió en un activo invaluable en las delicadas negociaciones que siguieron. Cuando el polvo se asentó, nació una nueva iniciativa, la Alianza Cooperativa Interespecies ICA. Esta organización innovadora, compuesta por representantes humanos, y Zarian tuvo la tarea de fomentar la colaboración y preparar a ambas especies para la mayor amenaza que se cernía en el horizonte. La revelación de la verdadera naturaleza de la corrupción Nexus envió ondas de choque a través de la comunidad científica. La doctora Amelia Chen dirigió el equipo de investigación de los humanos aronianos se unió para estudiar esta antigua arma con la esperanza de desarrollar defensas contra ella. El trabajo era minucioso y peligroso, ya que buscaban comprender una tecnología que casi había destruido una civilización entera. Mientras tanto, el coronel Hawthorne y los restos de la HRF fueron tildados de terroristas. Muchos de sus miembros fueron arrestados, pero el propio Hawthorne logró evadir la captura. Desapareció bajo tierra. Su ideología gótica se enconó en las sombras a medida que pasaban los meses. Los enclaves de Sarconan comenzaron a abrirse lentamente. Se establecieron programas de intercambio cultural cuidadosamente controlados que permitían a los humanos y a los Sarconi aprender directamente unos de otros. El proceso no estuvo exento de desafíos. Milenios de evolución habían creado vastas diferencias entre las dos especies, pero el progreso, aunque lento, era constante. So ahora divide su tiempo entre sus estudios, deberes diplomáticos y su papel continuo como puente entre las dos especies. El vínculo mental que había formado con Prism durante el ataque la había dejado cambiada. Se encontró más en sintonía con los Sarconi y su forma de pensar, comprender conceptos que dejaron a otros humanos desconcertados. Una tarde soleada, mientras So estaba sentada en un centro de aprendizaje de Sarconi, humano recién construido, sintió un escalofrío repentino. Imágenes pasaron por su mente. Estrellas, yendo, mundos oscuros desmoronándose. Una ola de nada barriendo la galaxia. Jadeó. Casi se cae de su silla. «¡Ya viene!», susurró. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Antes de lo que pensábamos, la advertencia se extendió rápidamente a través de los canales humanos y sarianos.
la amenaza para la que se habían estado preparando. La misma fuerza que había corrompido el Nexus y expulsado a los Sarkoni de su mundo natal se acercaba más rápido de lo que nadie había anticipado. Ante esta amenaza existencial, los últimos vestigios de desconfianza entre humanos y Sarkoni se desvanecieron. Los siguientes meses vieron un aumento sin precedentes de cooperación y avance tecnológico. Sarkoni y la biotecnología se fusionaron con el ingenio humano, creando tecnologías híbridas que empujaron los límites de lo que ambas especies creían posible. Los programas espaciales se revitalizaron y expandieron. Se construyeron plataformas de defensa masivas en órbita, mientras que se construían búnkeres en las profundidades de la superficie de la Tierra. Los Arian compartieron su tecnología de viajes más rápidos que la luz, y los programas espaciales se revitalizaron y expandieron. Se construyeron plataformas de defensa masivas en órbita, mientras se construían búnkeres en las profundidades de la superficie de la Tierra. Los Sarian compartieron su tecnología de viajes más rápidos que la luz, y pronto las tripulaciones humanas Sarian se aventuraron en el sistema solar y establecieron puestos de avanzada y sistemas de alerta temprana. El equipo de investigación de Amelia hizo un gran avance en la comprensión de la naturaleza de la corrupción del Nexus. Descubrieron que era una forma de código cuántico autorreplicante capaz de infectar tanto mentes orgánicas como sistemas informáticos avanzados. Armados con este conocimiento, comenzaron a desarrollar contramedidas, aunque el trabajo estaba lejos de completarse a medida que pasaban los meses. Se encontró en el centro de otro proyecto innovador que se basó en su conexión única con los patrones de pensamiento tanto humanos como sarianos. Trabajó con un equipo de científicos e ingenieros para crear una nueva forma de interfaz que permitiría a los humanos acceder a una versión segura y limitada del Nexus sariano. Si podemos vincular nuestras mentes, incluso parcialmente, explicó So a un panel de líderes mundiales. Su voz era firme a pesar de su juventud. Podremos coordinar nuestras defensas de maneras en las que nunca antes pudimos. Pensaremos y reaccionaremos como uno solo, tal como los Sarkonan solían hacerlo. La propuesta fue recibida con entusiasmo y temor. Los posibles beneficios eran enormes, pero los riesgos eran igualmente grandes. El recuerdo de lo que le había sucedido al mundo natal de los arianos se cernía en la mente de todos mientras los debates se intensificaban y los preparativos continuaban. Las primeras señales de la amenaza inminente comenzaron a aparecer. Los sensores de largo alcance detectaron anomalías en el borde del sistema solar, distorsiones espaciales que desafiaban la física convencional. El reloj estaba corriendo y la humanidad y los Sarkoni se encontraron con los elfos en una carrera contra el tiempo. En órbita sobre la Tierra, una flota conjunta de naves humanas y sarianas se reunió en Minatesantesmo, la Tierra. Millones acurrucados en refugios, mientras voluntarios valientes manejaban las estaciones de defensa y en el corazón de todo. En un centro de comando fuertemente fortificado se encontraban Zo, Prisma, Amelia y los líderes de ambas especies. Es hora. Zo dijo suavemente, su mano entrelazada con Prismas. Miró a su alrededor a las caras de los reunidos humanos y sarianos por igual, todos unidos en un propósito. Pase lo que pase a continuación, lo enfrentaremos juntos, con una respiración profunda. So activó la interfaz Prototype Nexus alrededor del mundo. Miles de humanos especialmente entrenados y Sarkoni hicieron lo mismo por un momento. Hubo silencio. Luego, como una sinfonía, entrando en sintonía. Las mentes comenzaron a conectarse con una respiración profunda. So activó la interfaz Prototype Nexus alrededor del mundo. Miles de humanos especialmente entrenados y Sarkoni hicieron lo mismo por un momento. Hubo silencio. Luego, como una sinfonía entrando en sintonía, las mentes comenzaron a conectarse. La sensación fue abrumadora. Al principio, una cacofonía de pensamientos, emociones y sensaciones, inundando la red, pero So, aprovechando sus años de experiencia comunicándose con los Sarkoni, guió la conciencia colectiva. Lentamente, el caos se fusionó en armonía a través del nexo compartido. La humanidad experimentó un profundo cambio de perspectiva. Vieron el universo a través de los ojos arianos, sintieron el dolor de perder un mundo natal y
Entendieron la verdadera naturaleza de la amenaza a la que se enfrentaban. Los Sarconi, a su vez, sintieron el indomable espíritu humano, la feroz determinación de sobrevivir contra todo pronóstico. Mientras el enemigo se acercaba, la flota combinada se puso en posición. Las naves, pilotadas por Neuralink, las tripulaciones realizaron maniobras con una precisión sin precedentes. En tierra, los sistemas de defensa se pusieron en línea, sus operadores trabajaron en perfecta sincronización. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la Tierra había visto antes. El enemigo, un enjambre de máquinas semiorgánicas que pulsaban con energía corrupta del Nexus, descendió sobre el sistema solar, se movieron con un propósito singular: consumir, corromper y expandirse. Pero los defensores estaban listos. El ingenio humano se combinó con la tecnología saria para crear una defensa formidable. Las armas cuánticas entrelazadas interrumpieron la cohesión del enemigo mientras los escudos adaptables absorbían y redirigían sus ataques en el corazón de todo. SO y PRISM se mantuvieron como el eje de toda la operación. Su vínculo único les permitió interpretar y redirigir el torrente de información que corría por el Nexus y coordinar la defensa global con una eficiencia increíble. La batalla duró días. El destino de dos civilizaciones pendía de un hilo. Hubo pérdidas. Almas valientes se sacrificaron en defensa de sus hogares. Pero por cada nave perdida, por cada vida extinguida, la determinación de los defensores solo se hizo más fuerte en las horas finales del conflicto. SO hizo un descubrimiento sorprendente a través del Nexus. La corrupción en el corazón del enjambre enemigo no era solo un arma, era una forma retorcida de vida que buscaba propagarse a través de la galaxia, y como toda la vida, se podía razonar con ella. En un movimiento audaz, SO y PRISM proyectaron su conciencia combinada en el corazón del enjambre enemigo. Lo que siguió fue una batalla no de armas, sino de ideas. La creatividad y adaptabilidad humana se fusionaron con la sabiduría y unidad de Sarian, creando una fuerza de voluntad que la corrupción no pudo superar. Lentamente y con mucho esfuerzo comenzaron a desentrañar la corrupción, reemplazando sus impulsos destructivos con algo nuevo, un impulso para crear en lugar de consumir para unir, en lugar de dividir. Cuando salió el sol en el octavo día de batalla, el enjambre enemigo comenzó a disiparse. Las máquinas corruptas, ahora libres de su programación destructiva, cayeron en letargo. La amenaza que había expulsado a los Sarian de su hogar y amenazaba con destruir la Tierra, finalmente fue neutralizada. Después de la batalla, cuando el mundo comenzó a reconstruirse, amaneció una nueva era. Humanos y Sarconi, su vínculo forjado en el crisol de la guerra, miran al futuro con esperanza. Las tecnologías desarrolladas para la defensa ahora prometen revolucionar cada aspecto de la vida, desde la medicina hasta la exploración espacial. SO, aclamada como una heroína por ambas especies, se encontró a la vanguardia de esta nueva era mientras estaba parada con un prisma mirando hacia el horizonte donde se estaba construyendo la primera ciudad saroniana humana conjunta. Ella sintió una sensación de profundo optimismo. «Lo logramos», dijo suavemente apretando la mano de la prisión. «Enfrentamos nuestros miedos, superamos nuestras diferencias y nos salvamos no solo a nosotros mismos, sino tal vez a toda la galaxia». Las escamas del prisma brillaron en acuerdo. Sus pensamientos resonaron a través de su vínculo compartido, y esto es solo el comienzo. Se comunicaron juntos. No hay límite para lo que podemos lograr mientras el sol se ponía en este nuevo mundo. SO sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que, lo que sea que el universo pudiera arrojarles, la humanidad y los Saroni lo enfrentarían juntos. Dos especies, un destino compartido, unidos en su búsqueda para explorar, comprender y proteger el cosmos. La valiente niña humana que se había atrevido a alcanzar las estrellas no solo había desvelado los secretos de los lagartos alienígenas, alguna vez hostiles, sino que también había allanado el camino para un futuro más brillante de lo que nadie podría haber imaginado en los anales de la historia humana y sariana.
Esto sería recordado como el momento en el que se realizó el verdadero potencial de cooperación y comprensión, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la vida en el universo.